¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a estar hablando de límites infinitos. Entonces vamos a conversar sobre un ejemplo que nos va a permitir transmitir el concepto que vamos a estar trabajando. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x al cuadrado. Entonces, retomando los conceptos que vimos la semana pasada, vamos a estar tendiendo a 0, o sea, acercándonos a 0, tanto por izquierda como por derecha. Y para eso vamos a hacer dos tablas de valores. En la pantalla ustedes van a ver una sola, porque como el denominador es x al cuadrado, es una función par, es decir, no se van a presentar diferencias de signos. Van a ver que los números que se seleccionaron para poner en la tabla están tendiendo a 0. Cada vez más se están acercando y se los anota en su versión positiva y negativa justamente porque estamos tendiendo por izquierda o por derecha. Sin embargo, como les decía, la función es par, entonces no se van a presentar diferencias de resultados en lo que tiene que ver con el signo. Entonces ustedes van a ver en la columna de las imágenes cómo hay un único resultado, porque si x es negativo o positivo se obtiene el mismo. Entonces, a medida que nos acercamos a 0, tanto por derecha como por izquierda, lo que vamos a obtener como generalización a partir del reemplazo de estos números que elegimos en la función, podemos ver que estos resultados aumentan, son cada vez más altos. Fíjense, primero 1, 4, 25, 100, 400, 10.000. Estos resultados aumentan cada vez más. ¿Cómo lo anoto utilizando la simbología matemática? Bueno, ahí aparece esto que tenemos acá, ¿no? Uno tiene que anotar límite cuando x tiende a 0 de la función, y como los resultados aumentan arbitrariamente cada vez más, uno tiene que escribir igual a infinito. Y acá, momento, porque no quiere decir que estemos considerando a infinito como un número. El hecho de que escribamos igual a infinito tiene que ver con un modo de indicar que los resultados aumentan cada vez más, ¿sí? De hecho, para que el límite exista, las imágenes tienen que tender a un número real. Es decir, cuando las imágenes aumentan cada vez más y generalizamos y decimos que tienden a infinito, también es una manera de inexistencia del límite. Bien, ¿cómo es esto gráficamente? Es interesante de ver y lo tenemos por acá. Fíjense que esta es una función que tiene dos curvas, y una curva se presenta a izquierda de 0 y la otra se presenta a derecha. Ambas son positivas, o sea, están por encima del eje de las x, y lo que podemos ver acá es justamente lo que se podía notar a partir de la tabla de valores. A medida que nos acercamos a 0, tanto por derecha como por izquierda, las imágenes, fíjense que aumentan cada vez más, ¿no? Y si uno podría prolongar el eje cartesiano, cada vez más están pegadas al eje de la Y. ¿Cómo llamábamos esto? ¿Se acuerdan que lo estuvimos trabajando durante la primera parte del año en lo que tiene que ver con otras funciones? Asíntota, ¿sí? A medida que x se acerca a un número y los resultados aumentan cada vez más, estamos en presencia de una asíntota. ¿De qué tipo en este caso? Bueno, una asíntota vertical, es decir, si yo la tuviera que estar marcando, esta asíntota vertical va a estar superpuesta, ¿sí?, al eje de la Y. Entonces uno podría decir que existe asíntota vertical en x igual a 0. ¿Por qué en x igual a 0? Bueno, porque era el valor a donde tendía el límite, y lo pudimos ver también en la tabla de valores. Vamos a seguir avanzando. Por acá tenemos la expresión general. Entonces nos dice esta definición
que si tenemos una función f que está definida en ambos lados de a, excepto en a misma, porque es el concepto de límite, estudiamos lo que sucede en un entorno reducido de a, entonces, bueno, lo que sucede es esto, ¿no? Límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a infinito, que es una generalización que nos sirve para cualquier valor de a y cualquier tipo de función en la que se presente esta característica. Bien, vamos a mostrar algunas cuestiones referidas a asíntotas verticales en este caso. Fíjense que hay funciones en las que se presentan asíntotas verticales a izquierda o a derecha, como por ejemplo podría llegar a pasar en la función logarítmica. En este caso tenemos para completar lo que sucede cuando x tiende a por izquierda de la función, y vemos que las imágenes, a medida que nos acercamos a a por izquierda, las imágenes aumentan cada vez más. Es decir, que uno además podría indicar el signo del infinito. Como las imágenes aumentan y son positivas, uno podría estar anotando más infinito. Eso nos da una idea también de el tipo de gráfico que estamos teniendo. En el segundo caso, que tenemos límite cuando x tiende a por derecha, también, ¿no? Las imágenes están aumentando cada vez más, entonces uno podría decir, bueno, los valores se disparan al más infinito. ¿Y qué sucede con el caso C? Bueno, a medida que tiendo a A por la izquierda, las imágenes bajan cada vez más, ¿lo ven? Entonces, ahí uno en vez de anotar infinito solo podemos indicar el signo, porque las imágenes van hacia abajo y entonces nos da una idea de la orientación de la asíntota. Lo mismo sucede con el último caso, a medida que nos acercamos a, en esta oportunidad por la derecha, las imágenes bajan cada vez más, entonces uno podría notar menos infinito, ¿sí? Lo que dice el recuadro es que en cualquiera de los casos, o sea, ya sea que la asíntota se presente por la izquierda, por la derecha, o que se presente a ambos lados, que es un poco esto que está anotado acá, porque cuando no tiene la aclaración de si es por derecha o por izquierda, como sucede en esta parte, es porque se presenta a ambos lados la asíntota. Entonces, bueno, todas estas son las variantes que podemos encontrar. Les hago un comentario para que tengan presente este autor, que es Stewart, con el que estamos trabajando esta unidad. Cada vez que anota infinito, refiere a más infinito. O sea, cada vez que anota infinito, uno tiene que entender que es infinito positivo. Eso tiene que ver con el tipo de notación que utiliza este autor. Bien, pasamos a las asíntotas horizontales. ¿Qué función de las que estuvimos estudiando presentaba asíntotas horizontales? Bueno, tal vez recuerden la exponencial, ¿no? Que tenía esta forma, venía pegada al eje de las x y después subía. Y bueno, a partir de ahí teníamos desplazamientos o diferencias en la gráfica si la corríamos o si agregábamos algún menos, ¿no? En la base o en el exponente. Vamos a ver cómo podemos plantear esto de las asíntotas, pero utilizando límites, porque ahora estamos viendo que las asíntotas se escriben a partir de los límites. Bueno, lo que vamos a estar estudiando, espero que se pueda llegar a ver con claridad, es el límite cuando x tiende a infinito de esta función, que en este caso es una función racional. Es decir, queremos evaluar cómo se comporta la función a medida que aumentamos en el eje de las x, ¿sí? O a medida que disminuimos en el eje de las x. O sea, queremos saber lo que pasa en el más infinito y en el menos infinito. A ver si hay alguna regularidad y podríamos llegar a decir algo.
Para eso vamos a recurrir nuevamente a la tabla de valores. ¿Cómo armo una tabla de valores si quiero hacer tender a x a infinito? Bueno, la realidad es que en la tabla de valores tendríamos que estar anotando números que son cada vez más altos. O sea, que tiendan a infinito es que vayan aumentando. Entonces, por eso podemos ver aquí en la tabla de valores que los números van creciendo, ¿no? Anotamos primero 0, 1, 2, 3, después aumento 10, 50, 100, 1000. Y si quiero ver qué es lo que pasa en el menos infinito, tengo que anotar números negativos, ¿sí? Entonces ahí cobra sentido, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 50, menos 100, menos 1000. Y reemplazamos en la fórmula en la que estamos trabajando para ver cuál es la tendencia de los resultados. Nuevamente, como las variables están elevadas al cuadrado, se trata de una función par en la que no se van a presentar diferencias en cuanto al signo del resultado si reemplazamos a x por valores positivos o negativos. Por eso van a ver acá un único número. La tabla yo ya se las presento hecha, pueden ustedes chequearlo a mano si gustan. Y estos son los distintos resultados que vamos obteniendo. Ahora, ¿cuál es la tendencia en materia de resultados? Porque si reemplazamos por 0 nos da menos 1. Si reemplazamos por 1 o menos 1 nos da 0. ¿Y después qué pasa en los siguientes resultados que vamos obteniendo? ¿A dónde se están acercando? Bueno, fíjense que son cada vez más pegados a 1. Porque dice, bueno, primero 0,88, 0,92, 0,98, 0,999 y nos vamos acercando cada vez más. Entonces, mientras x tiende a más infinito o a menos infinito, los valores de y tienden a 1, se aproximan cada vez más a 1. Bueno, entonces, eso es en lo que tiene que ver con esta expresión, ¿no? Cómo uno va a estar escribiendo eso. Bueno, el límite cuando x tiende a infinito, ahí está muy chiquito, pero si ustedes pueden ver, bueno, es eso lo que dice. Y cómo es gráficamente. Bueno, lo tenemos también en la pantalla. Fíjense que a medida que avanzamos en el eje de las x y tendemos a infinito, las imágenes están cada vez más pegadas a 1. Fíjense que no hay imagen por acá arriba, por acá arriba. Se pegan cada vez más a 1, ¿sí? Eso tiene que ver con que se está generando una asíntota horizontal. Y lo mismo sucede cuando hacemos tender a menos infinito. Las imágenes se van pegando cada vez más a 1, ¿sí? Bueno, por acá tenemos la expresión simbólica. Yo este apunte se los voy a estar dejando también cargado. Dice, sea una función definida sobre un intervalo que va desde a hasta infinito. Entonces lo que se da es que cuando tenemos el límite, cuando x tiende a infinito de la función, los resultados tienden a L. Bien. Algo que me interesa destacar es que las asíntotas que son horizontales siempre se van a dar cuando x tiende a infinito y los resultados tienden a un valor numérico L. O también la variante, ¿no? Que x tienda a menos infinito y los resultados tiendan a un valor L. En ese caso siempre vamos a estar hablando de asíntotas horizontales. Eso lo podemos ver en el gráfico. Fíjense que a medida que x tiende a más infinito, los resultados, bueno, ahí tienden a L. Puede tender a L por encima de L o por debajo, como podemos ver en este segundo gráfico. También la función puede ser oscilante, como acá ven que es una función que es como una viborita y se va pegando a L a medida que tiende a infinito. O sea, las asíntotas horizontales se pueden cruzar, no hay problema porque no tiene que ver con una restricción del dominio.
a diferencia de las asíntotas verticales que no se pueden atravesar porque es una restricción del dominio. Haciendo un repaso de asíntotas verticales, siempre se van a dar cuando x tiende a un número real y las imágenes se disparan al infinito. En cambio, la asíntota horizontal se da al revés, cuando x tiende a infinito y las imágenes tienden a un número real, ¿sí? Tengan en cuenta estas diferencias para poder ir resolviendo los ejercicios que vamos a ir planteando. Bien. ¿Qué más tenemos para mostrar? Bueno, límites infinitos. Tenemos acá algunos otros casos donde se nos presentan límite cuando x tiende a infinito y las imágenes también se disparan al infinito, o sea, aumento en x y aumento en y. ¿Cómo se podría dar eso? Bueno, tenemos el gráfico acá, ¿no? Fíjense que esta función, a medida que voy avanzando en el eje y, también avanzo en el eje de las x, ¿no? Avanzo en los dos. Y lo mismo respecto de la izquierda. A medida que x tiende a menos infinito, lo voy a anotar de esta manera, las imágenes también tienden a menos infinito, porque ven que baja. Entonces eso puede pasar, digamos, no hay asíntotas en este caso, porque no tiende a un número real, sino que justamente aumentan a medida que x aumenta y disminuye a medida que x disminuye. Bueno, algunos ejercicios para que tengan presente. Voy a estar marcando algunas cosas como para responder esta consigna. Tenemos un gráfico y dice: encuentre los límites infinitos, los límites en el infinito y las asíntotas para la función cuya gráfica se muestra. Entonces tengo que responder primero esto: límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Entonces, cuando x tiende a menos 1, o sea, menos 1 está por acá, fíjense, tengo que decir cómo se comporta la función. Pueden ver que a medida que me acerco a menos 1, tanto por izquierda como por derecha, las imágenes aumentan cada vez más. Ven que se genera tipo como un volcán. Bueno, entonces la respuesta, si las imágenes aumentan cada vez más, sería más infinito. Uno puede anotar infinito o puede anotar más infinito. A mí siempre me gusta aclarar el signo, ¿sí? Lo voy a escribir un poco más prolijo. Ahora, vamos al siguiente caso. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si tiendo a 2 por la izquierda, tengo que hacer este movimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con las imágenes a medida que me acerco a 2 por la izquierda? ¿Ven que bajan cada vez más? Porque es este el recorrido que tengo que hacer. Entonces tiende a menos infinito. Avanzamos. ¿Qué pasa si tiende a 2 por la derecha? Si tiende a 2 por la derecha, tengo que hacer esta otra parte del recorrido. Entonces me voy con la otra rama de la función. Tiende a más infinito, ¿sí? Muy bien. Ahora, me voy a detener en la parte de asíntotas. Voy a borrar un poquito esto para clarificar el gráfico. Y me voy a adelantar por un momento a la parte en donde me indica que escriba las asíntotas. Si uno tuviera que trazar la asíntota, en este caso la vertical, va a estar, estoy haciendo la línea de puntos, ¿sí? Superpuesta justamente con esa parte de la cuadrícula. Como la cuadrícula está un poco fuerte, no sé si se está pudiendo ver con claridad. Entonces, las asíntotas. Voy a estar escribiendo las asíntotas verticales. Tengo dos, según lo que podemos ver en el gráfico. Tengo una asíntota vertical que está ubicada en menos 1, que es este de por acá. Y también tenemos una asíntota vertical que está ubicada en 2. Y ahora pasamos a responder esto que tenemos por acá.
Límite cuando x tiende a infinito de la función. Tengo que ver cómo se porta la función a medida que avanzo en el eje de las x. Ustedes pueden ver que la función a medida que avanzo en el eje de las x se va pegando cada vez más ahí. ¿Y en qué número estoy? Bueno, contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Ven que tiende a 4? Es lo que vamos a estar anotando. Ahí estamos en presencia de una asíntota horizontal, porque cuando x tiende a infinito, las imágenes tienden a un número real, a diferencia de la vertical, que x tendía a un número real y las imágenes se disparaban al infinito. ¿Qué pasa con el otro caso? Límite cuando x tiende a menos infinito. Bueno, acá vino con el resultado opuesto y es un error mío, pero uno tiene que pensar qué es lo que sucede con la función a medida que, si tuviera que extender, digamos, el gráfico en el sentido de la izquierda. Bueno, las imágenes se están pegando cada vez más a 2, por eso es el resultado que uno puede ver. Entonces, ¿cuáles son las asíntotas horizontales? Bueno, tenemos dos. Tenemos una asíntota horizontal en 2, que es esta de acá, la última que vimos, y tenemos una asíntota horizontal también en 4, y lo vamos a estar anotando. La primera, si quieren aclarar, se da cuando x tiende a menos infinito, y la segunda se da cuando x tiende a más infinito, porque una se da a izquierda y la otra